Buenos días a todos. Bienvenidos a esta reunión tan especial en la cual tenemos la visita de nuestros invitados de honor, los señores embajadores. Procedemos al saludo de las banderas, la bandera argentina, la bandera de Arabia Saudita, la bandera de Bélgica, la bandera de Croacia, la de Marruecos, la bandera del Perú y la bandera de Suiza, y además la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Podemos tomar asiento. Les pido un minutito de atención, que tenemos un breve mensaje en este día tan especial para los señores embajadores. Señores embajadores, doctor José Octavio Bordón, autoridades y socios de Rotary Club de Buenos Aires, amigos que nos visitan. Permítanme expresarles la enorme satisfacción con que los recibimos en esta jornada que hemos denominado Rotary y los embajadores. Además del orgullo que representa para nosotros contar con ustedes como invitados de honor de nuestro club, quisiera poner de relieve las oportunidades de servir que nuestro relacionamiento nos ofrece. Rotary es una organización mundial con 1.200.000 socios agrupados en 35.000 clubes en más de 200 países. Nuestra misión, declarada hace más de 100 años por nuestro fundador Paul Harris, es hacer el bien en el mundo, y lo concretamos en proyectos de servicio a la comunidad, en materia de salud, de educación, agua potable, etc., para los cuales hemos contado siempre con la participación y apoyo de Rotary Clubs de diversos países, como es el caso de Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, y también varios países europeos, España, Francia, Italia, Gran Bretaña, Ucrania, entre otros. Este aspecto de la internacionalidad de Rotary se condice con la internacionalidad intrínseca de los señores embajadores. Muchas puertas se pueden abrir a través del contacto entre clubes rotarios de vuestros países y los clubes rotarios en Argentina. Nuestra propuesta final puede resumirse en esta expresión: exploremos oportunidades de colaboración mutua para servir a la comunidad con activa participación de los clubes rotarios del mundo. Señores embajadores, bienvenidos a vuestra casa, el Rotary Club de Buenos Aires. Muchas gracias. Nuestro secretario honorario, Guillermo Combal, nos va a ofrecer el informe de secretaría. Guillermo. Buenos días. Informe de Secretaría del 7 de diciembre del 2022. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios. Preside esta reunión del miércoles 7 de diciembre nuestro amigo Jorge Grimpel. En nuestra reunión de hoy vamos a homenajear a los embajadores acreditados ante el Gobierno de la República Argentina, designados como invitado de honor de nuestro club. Por tal motivo, contamos con la gratísima presencia de varios de ellos y serán nombrados a continuación, siguiendo el orden de precedencia de nuestra Cancillería. Su excelentísimo Peter Caminos-Cano, embajador de la República del Perú, quien como embajador decano en nuestra mesa cabecera de hoy, nos dirigirá unas palabras en nombre de sus colegas. Su excelentísima Ducha Paravic, embajadora de la República de Croacia. Su excelentísimo Fares Yassir, embajador del Reino de Marruecos, a quien también felicitamos por el otro día.
Su excelentísimo Hussein Mohammad Abdul Fattah al-Asiri, quien va a llegar unos minutos tarde, se disculpa, embajador del Reino de Arabia Saudita, su excelentísimo Carl Anthony Amadeus Daene, embajador del Reino de Bélgica, su excelentísimo Hans Reddy Bortis, embajador de la Confederación Suiza. A todos ellos les damos una muy cordial bienvenida. A propósito del presente homenaje, nos dirigirá unas palabras el presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, licenciado José Octavio Bordón, a quien también recibimos con un aplauso. El orador, como siempre, será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. A tal efecto, le solicitaron hagan llegar las mismas a través del WhatsApp que tienen de informe. Nos acompañan también, sentados a la mesa cabecera, los expresidentes Luis Oksejevich y Elías Hurtado Hoyos, el presidente electo Juan Insúa. Del Comité de Relaciones Internacionales, su presidente Federico Carenzo y su vicepresidente Norberto Frigerio. El presidente del Comité de Programas, Juan Pablo Maglier, el presidente del capítulo médico, Sergio Huitis, y los consocios, Juan Eduardo Fleming y Ricardo Lagorio, quien es también secretario general del CARI. Especialmente invitados nos acompañan Maximiliano Gregorio Cernados, invitados por Luis Oksejevich, y Miguel Ángel Schiavone, invitado por Elías Hurtado Hoyos. Se encuentran también presentes el asistente de la gobernadora, Jorge Fiedotín, y Gustavo Arach, del Rotary Club de Rosario. El próximo miércoles 14 ocupará la tribuna el señor Nicolás Pino, presidente de la Asociación Rural Argentina, quien nos hablará sobre el campo como parte de la solución a los problemas de Argentina. Y ahora bien, respondiendo a las inquietudes de varios socios y por recomendación del capítulo médico, a partir de la próxima reunión, o sea, el miércoles próximo, iniciaremos el periodo de vestimenta de verano, sin corbata, la cual será opcional, que se mantendrá durante los meses de enero y febrero. No veo aplausos al respecto. O sea que hasta fin de febrero, sin corbata. ¿Ok? A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Quiero agregar que a los postres entregaremos un Paul Harris y a nuestro amigo Aldo Álvarez, y así que esperamos hasta el final. Invito ahora al presidente del Comité de Relaciones Internacionales, quien nos dirigirá un breve mensaje. Federico. Buenas tardes. Permítanme comenzar uniéndome al saludo a cada uno de los señores embajadores que nos han honrado al aceptar ser invitados de honor del Rotary Club de Buenos Aires. Por cuestiones de brevedad, me privaré de la satisfacción de nombrar a cada uno de ellos y a los países que representan. Nos sentimos muy honrados de contar con su presencia y con la del licenciado Octavio Bordón, presidente del CARI. Cabe recordar que en 2017 nació el doctor Luis Oksejevich, presidente del Rotary Club de Buenos Aires en aquel entonces, la idea de nombrar como invitados de honor a aquellos embajadores que, siendo representantes de gobiernos extranjeros acreditados ante la República Argentina, la Junta Directiva hubiera decidido designarlos como tales por el interés que demostraran en los principios rotarios. Todos los presidentes que lo sucedieron consolidaron y apoyaron esta iniciativa. La participación de los jefes de misión en nuestro club tiene como propósito permitirles conocer mejor las características, las aspiraciones y la visión de empresarios, profesionales y funcionarios representativos de las más variadas actividades de la vida argentina a través de una relación franca en torno a una mesa de amigos en ocasión de servicio. Por otro lado, la participación de los embajadores nos permite a nosotros, los socios del Rotary Club de Buenos Aires, conocer mejor y de modo personal y directo sus culturas y sus visiones sobre el mundo que nos toca compartir. La presencia de los embajadores en nuestro club constituye un significativo apoyo para cumplir con nuestros objetivos,
nosotros podemos conectarnos y unirnos para impulsar un cambio verdadero y construir valor de manera tal de soñar en grande y tomar acción y así dar cumplimiento al lema del Rotary Club International para el año 2022-2023. Imagina Rotary. Distinguidos miembros del cuerpo diplomático acreditados ante la República Argentina, muchas gracias por regalarnos esta oportunidad de agasajarlos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Muchas gracias. A continuación, nos dirigirá la palabra el embajador Peter Hancock en nombre de los embajadores invitados de honor de nuestro club. Peter. Término, quisiera expresar en nombre de mis colegas y en el mío propio el agradecimiento al Rotary Club de Buenos Aires por esta invitación, por la organización de este almuerzo de camaradería, que es muy, muy significativo e importante para nosotros. Hace algunos años, como señaló Federico, el Rotary Club tuvo como iniciativa invitar a miembros del grupo diplomático acreditado en la República Argentina para que fuéramos parte de los trabajos del club, lo que tuvo una importante acogida. En los últimos años, un buen número de embajadores hemos venido participando en estas reuniones que han sido muy importantes para nosotros. En primer lugar, hemos podido conocer de cerca los trabajos que realiza el Rotary. Hemos podido también acercarnos a la realidad argentina a través de las conferencias y conversatorios a los cuales hemos sido invitados. Y también hemos podido establecer vínculos de amistad con todos ustedes. Para nosotros también esperamos que nuestra participación haya permitido que ustedes conozcan las labores que realizamos nosotros como embajadores en la República Argentina, que hayan conocido también el aprecio y el cariño que sentimos todos nosotros por la sociedad argentina en su conjunto. En lo personal, soy invitado de honor del Rotary Club desde junio del año 2018. Desde esa época, desde esa fecha, comencé a participar en estas reuniones. Hay algo que pude constatar inmediatamente, quizás resulte una obviedad para todos, no lo fue para mí inicialmente, y es que tanto rotarios como diplomáticos tenemos objetivos que son absolutamente coincidentes. En primer término, ambos defendemos valores y principios destinados a promover un mundo libre, un mundo estable, un mundo más justo, un mundo sobre todo pacífico. Rotarios y diplomáticos estamos convencidos y defendemos que la ética es la norma de convivencia que tiene que existir en todos los planos, tanto en el plano doméstico como en el plano internacional. De esta manera fomentamos nosotros todos la tolerancia, la inclusión, la equidad, la confianza, la solidaridad y la búsqueda del bien común. Todos nosotros sostenemos por igual que el diálogo, la coordinación, la cooperación y la búsqueda de consensos constituyen en elementos esenciales, únicos mecanismos para alcanzar soluciones a los distintos retos que enfrenta el mundo actual. Pero por sobre todo, tenemos un gran objetivo común unos como otros, y es el hecho que todos tenemos la paz como un objetivo fundamental de nuestro trabajo. Por ello, somos todos defensores, estamos todos comprometidos con los principios básicos que rigen la humanidad. De manera particular, el respeto a los derechos humanos, el respeto al medio ambiente, el respeto a las normas del derecho internacional y sobre todo también, en este caso, el respeto a la solución pacífica de las controversias. Actualmente todos sabemos, vivimos una situación muy compleja a nivel mundial. Tenemos bastante incertidumbre sobre la situación que está pasando. Todo lo que sucede constituye una afrenta de alguna manera
a los principios y valores que defendemos tanto diplomáticos como rotarios. Por ello, estamos preocupados porque todas las normas de coexistencia pacífica que hemos desarrollado en los últimos 70 años, luego de la Segunda Guerra Mundial, pareciera que estuvieran cuestionados. Por ello, creo que es importante que en este marco de nuestros trabajos sigamos fortaleciendo todos estos valores y principios a los cuales nosotros representamos. Es importante trabajar de manera conjunta en ese sentido y honestamente creo que estos almuerzos, estos encuentros que sostenemos, tanto rotarios como diplomáticos, los almuerzos de los miércoles, van en ese propósito. Simplemente para finalizar, quiero reiterar mi agradecimiento al presidente del Rotary, señor Jorge Grimpel. Quiero agradecer a Rotary Buenos Aires por la organización de este almuerzo de camaradería y desearles a todos y cada uno de ustedes lo mejor en estas fiestas de fin de año. Muchas gracias. Bueno, llegó el momento de escuchar a nuestro orador de hoy, el doctor José Octavio Bordón, quien va a ser presentado por Clara Mariño. Clara. Bueno, el orador del día de hoy es el embajador José Octavio Bordón, presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Fue director del Comité de Estados Unidos del CARI, presidente del Consejo Global del CIPEC, embajador en Chile y en los Estados Unidos. Además fue gobernador de la provincia de Mendoza, diputado y senador nacional. José Octavio Bordón fue también ministro de Cultura, Educación y Ciencia de la provincia de Buenos Aires. En 1995 fue candidato a la presidencia, es consultor de los principales organismos internacionales como el BID, Naciones Unidas y OEA. Es miembro del Diálogo Interamericano en Washington y Research Fellow de Woodward Center en la capital de los Estados Unidos. Embajador Bordón, un placer escucharlo. Un saludo y un afecto especial a todos los miembros del CARI, a nuestros amigos representantes de las diversas representaciones de nuestros países amigos en la Argentina, muy particularmente, por supuesto, a Jorge Grimpel y en él a todas las autoridades, y muy agradecido, por un lado, bueno, que una querida amiga de unos cuantos años, Clara Mariño, haya sido la encargada de presentarme, y en segundo lugar, que alguien que no solamente es un embajador muy respetado y con quien tengo una excelente relación, sino un querido amigo como John Peter Camino. Nuestros diálogos alrededor de los temas vienen no solo desde que soy presidente del CARI, sino cuando todavía en el 2018, 2019 era embajador en Chile, en las pocas oportunidades que podía venir nos encontrábamos a conversar, así que gracias. Por otra parte, le tengo que hacer un agradecimiento especial a John Peter porque me ha ahorrado un análisis de valores y situaciones internacionales y se adelantó a una palabra con la cual voy a calificar lo que voy a decir, después la menciono. No quiero dejar de mencionar la importancia que tienen estas instituciones no gubernamentales para el desarrollo de la diplomacia pública y para la consecución de los objetivos que muy claramente puso John Peter y me evita a mí analizarlo. En el caso del CARI, junto con el Chatham House, tuvieron un rol fundamental en coordinación, por supuesto, con nuestros respectivos parlamentos, en reconstituir el diálogo entre Argentina y el Reino Unido, a partir de diversas reuniones en las cuales, como miembro del Congreso y vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del mismo, tuve la oportunidad no solamente de trabajar, sino fue la primera delegación que, aun cuando no había relaciones diplomáticas, fue a Londres en 1985. Después recibimos
a nuestros colegas parlamentarios del Reino Unido en Argentina. Y creo que seguirán siendo importantes, porque si bien esos temas y esos conflictos han quedado de lado, todavía nos queda mucho trabajo por hacer en forma conjunta alrededor de este y otros muchos temas. Por eso me siento muy contento y agradecido, algo que nació en la anterior ocasión en que estuve invitado, que fue un trabajo conjunto del CARI junto con el Rotary alrededor de esta relación, y eso que le quiero agradecer muy especialmente a las autoridades del Rotary, y en particular él comparte ambas camisetas al embajador Ricardo Lagorio, que es además nuestro secretario general, por el especial esfuerzo, trabajo e inteligencia que como siempre ha puesto en el trabajo. Voy entonces a la breve presentación. Yo soy muy larguero, pero el CARI pone límites. ¿Qué es la palabra incertidumbre que mencionaste, John? Yo quería comparar un pequeño periodo, en 2 minutos, 2019-2022. Fines del 2019, fines del 2022. La palabra más habitual, quizás con menos incertidumbre, menos intensidad que ahora, era incertidumbre. Y ahora sigue siendo más intensamente la misma palabra respecto no solamente a nuestro país, sino respecto a la situación global y la situación del mundo y de la región. Lo que también quiero decir, para no ser muy extenso, que los elementos que generaban estructuralmente la incertidumbre que hoy tenemos no eran novedosos en el 2019. Ya la tensión entre la gran potencia, los Estados Unidos en Norteamérica, que ya no era la potencia absolutamente hegemónica durante todo ese tiempo de la Pax Americana, después de la caída del muro de Berlín y particularmente de la rápida victoria en ocasión de la invasión que hizo Irak de Kuwait, ya no existe. Esto no quiere decir que ascribamos a la superficialidad, en mi opinión, de que estamos ante la presencia de la decadencia y la falta de peso de los Estados Unidos integralmente en el mundo. Sigue siendo una gran potencia en todos los campos y la primer potencia militar, todavía además del gran valor científico, tecnológico que tiene. Pero lo cierto es que la República China ha aparecido como una potencia realmente emergente. Por lo tanto, ya la tensión y la competencia que venía creciendo, sobre todo en el campo económico, en el campo comercial, ya estaba presente y ya provocaba no pocas incertidumbres. Por otra parte, temas estructurales y globales que desafían al presente y al futuro de nuestra comunidad que vivimos en el planeta Tierra y ahora también podríamos decir en el espacio circundante, estaba presente. Y 3 de ellas las planteo como fundamentales. Por un lado, ciertamente, el tema de la crisis medioambiental y el deterioro del medio ambiente, que ya ha excedido las hipótesis. Hoy hay negacionismo, puede haber discusiones sobre los ritmos, sobre las causas, pero que está, está. Y estaba a fines del 99. También estaba un tema que apareció poco tiempo después, pero que estaba anunciado por grandes antropólogos, científicos y hasta algunos líderes políticos de distintos lugares lo estaban anunciando, que era todo este gran desarrollo que vivimos, toda esta globalización, este intercambio que tenemos, no solamente tenía impactos en el medio ambiente, sino que también estaba generando. Hay estudios desde la época, desde los orígenes de la humanidad, estudiados por los grandes antropólogos, que iba a generar un problema de pandemias globales. Y el tercer tema, quizás menos intenso en la literatura, pero presente en todos lados, el tema de la inequidad. La inequidad no solamente entre países, que estaba y sigue, no solamente entre regiones, no solamente entre actividades, sino también dentro de los países más desarrollados, de los países en desarrollo y los países más pobres del mundo. Y en este mismo tiempo también se vivía, en el marco de esta incertidumbre comercial,
un tema que ahora ya está dado, que era el Brexit, ¿verdad? Con todas las crisis. Más, y lo digo con mucho respeto por la democracia norteamericana, también había una actitud de las dos grandes potencias que ya se perfilaban. Por un lado, la administración del presidente Trump estaba ejercitando algo no tradicional, y mucho menos en un presidente republicano, que era un mercantilismo extremo y además el abandono de muchos organismos multilaterales, de los cuales Estados Unidos había sido generador. Y también esto había llevado a conflictos incluso en el campo de la OTAN, un aliado fundamental de los Estados Unidos. Termino con esto. O sea, este escenario no ha desaparecido. Después vino la pandemia, profundizó todo esto. También el hecho de que, si bien China es reconocido como una economía de mercado, ha sido muy reticente a acompañar una cantidad de aspectos, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio. Esta pandemia, como ahora la invasión de Rusia a Ucrania, prefiero no usar el eufemismo de la guerra en Ucrania, porque el dato institucional, global y la gravedad no solamente es el drama de la guerra, que siempre es un drama, sino que es la ruptura por parte de una de las grandes potencias, miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del orden internacional del cual participa. Esto ha demostrado lo que ya estaba vigente, el debilitamiento del multilateralismo. Ciertamente no estamos hablando de la necesidad de un gobierno mundial, pero sí la necesidad de reglas de juego y de instrumentos para enfrentar temas globales que solamente pueden tener soluciones globales. Si no, no tendrán solución. La invasión de Rusia a Ucrania ha tenido además como elemento algo que siempre estuvo en tensión, pero que pensábamos que con la globalización y con los diálogos iba a ser simplemente un peligro potencial, que es el peligro nuclear. No ha ocurrido nada todavía, pero algunas declaraciones por parte de la Unión Soviética, algunas reacciones de muchos países que sienten, como lo dijo el líder de Corea del Norte, fue una de las declaraciones más lúcidas que yo escuché al principio. Si Ucrania tuviera todavía el armamento nuclear que se dio, no creo que lo hubieran atacado. Esta frase, que obviamente busca defender su política y su estrategia de desarrollo nuclear, esto ha impactado en muchísimos países, por suerte no en la Argentina, que son no proliferantes, que tienen capacidad nuclear y que están pensando, después de esta situación, si no es un error. O sea que además, como no teníamos temas, el siempre riesgo de un accidente que se ha potenciado, como lo ha planteado muy bien algunas de las autoridades internacionales, que puede ser un accidente producto de la guerra en estos momentos, también ha generado que de vuelta aparezca la amenaza nuclear como algo más que una disuasión, o como la sensación de que hay que generalizarla para todos tener capacidad de disuasión. Entonces este presente, creo que me quedan 10 minutos nada más, un poquito más, nos dice a dónde vamos. Primero, yo sigo insistiendo en esto, hay debate, lo mío es la posición, y aclaro además que, aunque soy el presidente del CARI, y cuando trato temas institucionales hablo como presidente del CARI, y acepto ser invitado como presidente del CARI, pero en estas ocasiones mis opiniones, como todas las de los miembros del CARI, son opiniones personales, porque el CARI tiene una tradición, desde que Carlos Muñiz lo creó hace 44 años y todos la seguimos manteniendo como la raíz de nuestro trabajo, es que nosotros no tomamos ni establecemos como institución opiniones, salvo lo que sea los mismos valores que explícitamente planteó John Peter Camino en su presentación. Porque esto es lo que nos permite no ser el lobby ni de un partido, ni de un sector, ni de una idea económica, ni de una religión, y tener a todos los sectores participando en el CARI. Yo digo que nuestro lobby, usando mal esa palabra, es el lobby del diálogo, y que los actores de las políticas públicas, sean del Estado, de los partidos, del conjunto de la sociedad, en ese diálogo ayudemos a que busquen los mejores y mayores acuerdos posibles para garantizar los valores de la paz, de la democracia, de la libertad y del desarrollo.
En consecuencia, creo que el momento actual no es un momento de guerra fría, volviendo a ejemplos del pasado. La historia enseña, hay cosas comunes, pero también son distintas. El mundo de la Guerra Fría no tiene nada que ver con el mundo de los riesgos y los conflictos que tenemos ahora. Yo creo que vivimos un mundo de una relación conflictiva entre las dos grandes potencias globales que generan incertidumbres, pero no son hegemónicas en términos de la geopolítica. Porque sin tener el poder que tienen ellos, Europa, que puede estar obviamente más cerca y está de un lado que del otro, no es simplemente un seguidor automático de ninguna de las dos potencias, aunque esté más cerca de una que de la otra. Rusia lo ha demostrado. Por más que cada vez más se acerque a la otra potencia, cosa que no es su historia, tampoco actúa en una unidad absoluta. Y sigo mencionando el caso de Turquía, miembro de la OTAN, pero no miembro de la Unión Europea. Salteo muchos países importantes, la India, hoy ya con más población que la propia China, y con grandes desarrollos en elementos científicos y comerciales del siglo XXI, con tecnologías propias y con una gran presencia global. Japón, tercera potencia económica del mundo. Un país más pequeño en términos de población y de economía, pero siempre estratégico como es Australia. Menciono algunos, se imagina la cantidad de países importantes que deja de mencionar. Y también regiones que no tienen por qué ser testigos, entre ellos la nuestra. Ahora, cuando digo esto estoy hablando muy de cerca de la geopolítica. Ricardo Lagorio, con quien mucho aprendo y no poco discutimos también, siempre insiste en algo que yo sí comparto, que estamos en un tiempo post-westfaliano. O sea, hoy el mundo y las relaciones no se pueden definir solo por las relaciones entre los estados, lo cual ni significa que los estados no sigan jugando un papel muy significativo. Hoy la revolución tecnológica en todos los campos que hemos vivido y la rapidez, no de que hay novedad de cambios, sino de la velocidad de los cambios, hace que hay jugadores fácticos legales y jugadores fácticos no legales que tienen movimientos globales que desafían a los estados, que desafían a las organizaciones multilaterales que han organizado los estados y que en algunos casos las superan, se le avanzan y los obligan a ver cómo reaccionan o cómo aceptan o soportan esa realidad. No estoy hablando solamente del crimen organizado, estoy hablando del sistema financiero global. O sea, no existía nunca que cuando el mercado en New York se va a dormir, se despierta el de Japón, o también la situación en los otros lados del mundo. Y que hay gente que de noche de uno y otro lado siguen trabajando. Lo mismo la interdependencia económica que se vive. No todas las empresas norteamericanas están tan contentas con este conflicto que puede permitirles reforzar un poco más su close shoring, o el supuesto nearshoring, o el supuesto friendshoring. Porque la interdependencia no desaparece por este conflicto. Sigue existiendo, aunque se pueda debilitar o complicar. Entonces, aquí tenemos también un desafío que plantea elementos absolutamente diferenciados a la hora de analizar a dónde vamos. Y aquí sí vuelve a aparecer entonces el desafío y la importancia, por un lado, a los estados que siguen siendo muy importantes, aunque ellos no sean hegemónicos y absolutos en la definición del presente y del futuro de la humanidad, necesitan, la verdad, renovarse, modernizarse, actualizarse y encontrar ciertos consensos o acuerdos o pactos cumplibles en la diversidad. Porque los temas globales, ni a nivel nacional, ni a nivel regional, ni a nivel global, salvo que seamos irresponsables sobre el presente y sobre todo sobre el futuro, nos permiten esto. Entonces, el gran debate es cómo continúa a nivel global y también a nivel regional. Fíjense ustedes cómo estamos hoy en nuestra región.
la cantidad de organismos que tenemos. Hemos tenido una crisis sin precedentes en la conducción del Banco Interamericano de Desarrollo, una institución fundamental del continente y para nuestros países, que se ha resuelto, seguramente también por errores de origen, que no solamente es la decisión del gobierno que impuso por primera vez y en contra del pensamiento de ese gran presidente que fue Eisenhower, de que Estados Unidos tenía que tener una importante participación en organismos regionales, pero que no tenía que tener ni la mayoría ni la presidencia. Para eso tenía sus pesos y sus propias instituciones en otros campos. Pero también la incapacidad de nuestro continente de ponerse de acuerdo con un candidato y con una búsqueda de acuerdos. Lo mismo pasa con instituciones nuevas latinoamericanas sin Estados Unidos, que actualmente la presidimos. Se ha debilitado, por supuesto, la Alianza del Pacífico, ahora va a haber una reunión. Todos saben cómo se ha debilitado el acuerdo de la situación del Mercosur, que no es solamente económico, ha sido fundamental para construir la paz, la integración, la desnuclearización de la región. Una gran tarea de los inicios del gobierno argentino, seguido por todos los gobiernos después de 1983. Y por eso es importante que empecemos a dialogar en la diversidad. Y además la pertenencia a tantas instituciones diversas que estamos. También tenemos la anterior CAF, que hoy es un fuerte banco latinoamericano de desarrollo, así se llama, el cual tenemos un vicepresidente, pero también lo son otras instituciones en las cuales muchos participan. Por ejemplo, nuestros hermanos del Mercosur, uno de ellos es parte de los BRICS. Es parte, me quedan 2 minutos, creo. Es parte de los BRICS. Pero también nosotros vemos que parte de los BRICS es la India, que también es parte del Quad, una estrategia de comercio y de defensa de Japón con la India, con el Reino Unido y con Australia. Y Australia, cuyo principal socio es China, hoy está en crisis y al mismo tiempo es parte de una alianza que revive el 45 entre la isla del Reino Unido, la isla de Estados Unidos, habida cuenta que tiene Pacífico y Atlántico, y la gran isla de Australia. Y este gran impulso que se estaba dando, que suponía el 30% del comercio mundial, con China, con Japón, con Corea del Sur, con los países del sudeste asiático, está hoy también sometido a esta nueva situación de la geopolítica y de la crisis de la geopolítica. Termino con esto y con la Argentina y con nuestra región. Yo siempre he dicho que lo fundamental, y no soy novedoso ni original en esto, para cualquier país y particularmente para nosotros, es la relación con los vecinos. Todos los vecinos que tenemos y buscando, no sé si los consensos absolutos, pero sí los acuerdos mínimos necesarios y los compromisos cumplibles. Siempre en esto incluía al Perú como vecino y hermano histórico, sin excluir a ningún otro país de la región. Pero esta es la realidad nuestra, que no la podemos inventar, esta es la realidad que tenemos. Fíjense que lo primero que hizo el presidente Biden fue hablar con Canadá y con México, después obviamente con algunos países como el Japón, que son sus aliados también estratégicos. Lo primero que hizo fue hablar con los vecinos, Estados Unidos, mucho más grande que sus dos vecinos. Y voy a la Argentina y con esto termino. La incertidumbre que vivíamos en 2019 ya estaba entre nosotros. Hoy tenemos la misma incertidumbre. El problema es que cuando asumía el presidente Macri, recibía una situación mucho peor que la que había recibido la presidenta Cristina Kirchner del presidente Néstor Kirchner. Cuando recibió el gobierno Alberto Fernández, recibió una situación peor, sobre todo por el agravamiento de los últimos 2 meses y las incertidumbres nuevas que habían aparecido, pero que ya tenían raíces reales en la economía argentina, que la que recibió Macri. Y hoy el presidente, que por la voluntad popular tiene que asumir en 12 meses, va a recibir, aunque mejoráramos algo en los meses que quedan, una situación más complicada, aún que ya la que ya recibió. Y en este sentido, si el gobierno, si las principales fuerzas de la oposición
no entendemos que no es necesario una unidad nacional abstracta, que no es necesario un consenso absoluto. Eso es un marco democrático de alternancias y republicana como el que marca nuestra Constitución, sin cambios en lo esencial desde 1853 a la fecha. En esto no puede haber discusiones en la Argentina, salvo que alguien tenga tanto poder que algún día cambie los elementos centrales de nuestra Constitución. Y solamente puede ser por la razón y no por la fuerza. Si hoy no encontramos también diálogos, no necesariamente los acuerdos totales, pero acuerdos mínimos y compromisos mínimos, y esto sobre todo es un desafío para el próximo gobierno y ojalá lo pueda hacer en esta transición, que no va a ser nada fácil el tema. La verdad es que todos los temas globales que he mencionado, más los propios que tenemos en la Argentina, venga quien venga al gobierno, si esto no está en la sociedad argentina y sobre todo en los que más responsabilidad tenemos, que son no solo los líderes políticos, todos aquellos que en algún lugar lideramos, no va a ser posible. Y en esto, el Rotary, el CARI, todas las organizaciones no gubernamentales de la Argentina y del mundo tenemos un rol principal y fundamental, que no es reemplazar a los sistemas políticos que cada país tiene, pero sí es ayudar a que esos sistemas políticos encuentren alternativas, encuentren caminos y vean instituciones no gubernamentales que ayudan con sinceridad, con humildad y con sentido de futuro al diálogo y a políticas estables y de conjunto, más allá de las alternancias que puedan existir y que son lógicas que vienen. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Embajador, muchísimas gracias. Primera pregunta. Esta es una pregunta que me han hecho llegar. ¿Qué lleva a nuestro país mantener una posición tan conflictiva dentro del Mercosur? Primero, hay problemas objetivos en el Mercosur. Yo fui parte de, no activa, sino como legislador, a pesar de que estaba en la oposición, parte muy cercana del trabajo importantísimo que el presidente Alfonsín, junto con muchos de los que no éramos parte de su gobierno, y una gran parte de la sociedad argentina hicimos para desactivar dos espacios que impedían la tranquilidad democrática para construir el desarrollo, que era el conflicto por límites lógico, pero que había que superar entre dos países que tienen 5.000 kilómetros de frontera y además difíciles de ordenar en una cordillera tan cambiante y compleja. La verdad que con ese gobierno, con los diálogos, con la continuidad que tuvieron los siguientes gobiernos, especialmente el del presidente Menem, yo competí con el 95, pero parte de la democracia es reconocer las virtudes de los gobiernos con los cuales ha tenido uno alguna diferencia, si no, nunca logramos construir ninguna política de Estado. Si una diferencia o dos diferencias o tres en algunos temas hacen que desconozcamos los errores propios o no reconozcamos los éxitos y las virtudes de que han estado. Y esto fue fundamental. Prácticamente quedan pequeños temas, pero estamos trabajando juntos integralmente, más allá de cambios de gobierno y algunos problemas circunstanciales. El otro fue terminar con la desconfianza estratégica entre Argentina y Brasil. No eran tanto problemas de carácter limítrofe en este caso, y la verdad que fue extraordinario. La visita a ambos establecimientos nucleares, yo lo acompañé al presidente en mi carácter de vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en esas reuniones, como ayudamos y colaboramos en el tema de ayudar a una transición pacífica con Chile. No era fácil para el presidente Alfonsín tener que negociar y sentarse a negociar con el canciller del presidente Pinochet. Y por eso la oposición tenía que ayudarlo, porque justamente para él era un gran esfuerzo hacer eso. Pero ese esfuerzo era necesario. O lo hacíamos con ese gobierno o no había solución del tema y no había transición pacífica y democrática en Chile como finalmente ocurrió. Segundo tema. Esto debe ser mantenido a rajatabla. El Mercosur no se puede crecer, no se puede disminuir por este valor fundamental. Ahora, ha sufrido tensiones. Hay que ir actualizando, porque el mundo en el cual nació, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista tecnológico, no es el mundo, y estamos congelados. Y esta es una responsabilidad, de alguna manera, de los 4 países. Segundo,
no solamente nosotros hemos cometido errores, también nuestros hermanos del Brasil, con todo el derecho que tiene, partieron a los BRICS o a una serie de políticas sin las consultas necesarias con la región. No digo que estén obligados. Y nuestros hermanos de Uruguay, quizás después de la crisis de Chile, que por suerte ha salvado la democracia, debe ser el sistema de la región político más estable, más alternativo y con mayor transparencia personal y pública de sus gobernantes, ha tomado algunas decisiones últimamente que uno las entiende desde su situación, pero que aceptarlas significaría aceptar que el Mercosur prácticamente no existe. Ahora, esto nos obliga a todos a ser flexibles. Lo que sí yo creo, y en esto fui crítico, siendo embajador del presidente Kirchner en Estados Unidos, cuando me preguntaron a mi regreso los periodistas cuáles habían sido los peores errores de la gestión de política exterior, no dije la relación con Bush, que avanzamos en muchas más cosas de las que parecían público, más allá de diferencias que nos complicaron innecesariamente. Dije que había sido cómo enfrentamos la diferencia con Uruguay alrededor de las pasteras, que creo que teníamos más razón nosotros que los hermanos uruguayos, quiero ser sincero, pero no se resuelve un tema con un país que es el 10% de Argentina y que es un hermano nuestro, cortando puentes y haciendo actos públicos con las máximas autoridades frente al puente y mucho menos haciendo volar aviones militares por el río Uruguay. Y no se resuelve un tema de energía que teníamos por errores de nuestra política energética, nos empezamos a quedar sin energía, diciendo que el gas de los argentinos es para los argentinos, con lo que le costó al gobierno de Ricardo Lagos y los anteriores convencer a los sectores ultranacionalistas y de poca vocación democrática de Chile que había que confiar, como habíamos confiado, en que Argentina y Chile pueden ser hermanos. Por suerte, este tema lo estamos resolviendo. Conclusión de la pregunta. Todos tenemos que poner. Yo no estoy de acuerdo con las reacciones extemporáneas que unos u otros presidentes tengan en su relación pública. Las diferencias son lógicas. Los problemas los tenemos que resolver en conjunto. Las acusaciones públicas o los gestos, siendo países hermanos porque lo somos, yo creo que no ayudan para nada. Así que poner solamente la responsabilidad en errores de la presidencia o la diplomacia argentina no alcanza. Ignorarlos no sirve. Embajador, ¿usted cree posible, se ha hablado mucho de este tema, de retomar la idea de los acuerdos Mercosur-Unión Europea? ¿Cómo están hoy? Ha sido un tema permanente que hemos conversado no solamente con todos los representantes, no solamente con la Unión Europea en las visitas que hemos tenido acá en el CARI, sino con las reuniones que hemos tenido prácticamente con todos los embajadores. Ciertamente es un acuerdo que es necesario llevarlo adelante. En este mundo en que estamos, la construcción de confianza sobre valores comunes que tenemos con Europa, que no nos quita alejarnos ni de Latinoamérica, ni del interamericanismo, ni del Medio Oriente, ni de Asia, pero que tenemos, es muy importante, para lo cual se necesita, yo diría hoy, mayor voluntad nuestra en el debate, pero también mayor voluntad de la Unión Europea en algunos temas. Yo creo que algún gesto ha tomado ya el presidente electo Lula, en este sentido, cuando en la reunión, invitado especialmente de Medio Ambiente, de la COP que se acaba de efectivizar, invitó a que la próxima reunión la hiciéramos no solamente en Brasil, sino en el Amazonas. Yo prefiero hacer dos lecturas de esto, ¿no? dos lecturas positivas de esto, porque con la desconfianza no se puede vivir, siempre hay que pensar que en los cambios pueden encontrar algo positivo. Y es que los invita, por un lado, a que vayan a conocer la realidad del Amazonas, no la realidad descrita solo por algunas partes. Pero también me parece que es tomar un compromiso que no habían tomado en el futuro sobre la importancia que tiene el Amazonas para el Brasil, pero también para el medio ambiente global. Así que yo espero que estos temas, más algunos proteccionismos que los entendemos, pero que impiden el acuerdo con
con la Unión Europea no solamente es que nosotros flexibilicemos, hemos flexibilizado bastante, yo lo que creo que hoy no hay voluntad suficiente, espero que la haya de parte nuestra, pero también necesitamos otra flexibilidad de parte de la Unión Europea. Pero hemos estado conversando muchos temas y hemos estado conversando caminos que seguramente el CARI en los diálogos va a seguir compartiendo con los actores que nos podrían avanzar en este tema, sobre la base de lo que hemos hecho y sobre la base de cómo sortear algunos obstáculos que todavía existen. Pero no es sencillo, no es fácil y esperemos trabajar. El CARI está trabajando en este sentido, hemos creado tanto instancias muy importantes con la Unión Europea como hemos fortalecido nuestro grupo del Mercosur dentro del Comité de América Latina. Embajador, usted en su charla, al comienzo de su charla, mencionó el tema de la equidad. La pregunta es si este tema de la equidad, de la falta de equidad, está en el origen, en la causa de muchos movimientos y líderes nacionalistas en todo el mundo, y cómo puede afectar esto el tema de la globalización. La pregunta es si están en crisis las democracias liberales tal cual las entendemos. Sí, yo creo que las democracias liberales... tuve la suerte de hacer un trabajo, me pidieron a mí que fuera, digamos, el coordinador de una etapa y que fuera, como entre comillas, el experto por Argentina, de un trabajo que promovieron el Instituto Idea Internacional, que no es nuestra idea local, es una entidad nacida en Suecia para la defensa y promoción de la democracia y que tiene un organismo regional latinoamericano que preside un compatriota, que es Daniel Sobato. La Fundación Democracia y Desarrollo, que lidera el expresidente Ricardo Lagos, un hombre de gran compromiso democrático y social, y que la otra fundación fue la Fundación de San Pablo Cardoso, que hoy la preside un excelente experto, pero que obviamente su presidente y orientador es el presidente Fernando Enrique Cardoso. Y la verdad que la amenaza no son, y hablo específicamente también de la región, no son necesariamente los gobiernos ultranacionalistas, populistas por derecha o por izquierda que surgen. Esos son los efectos. El problema es que los cambios globales, los cambios tecnológicos, la nueva ciudadanía que ha nacido y la debilidad de los organismos multilaterales están generando una debilidad de la democracia. Por lo tanto, y ahora hablo a título personal, pero también a título de lo que convinimos después de 2 años de trabajo intenso, donde convocamos académicos y figuras y expresidentes prestigiosos por su respeto a la democracia y por su compromiso con el desarrollo económico-social, es que hay que mantener los valores esenciales de la democracia, que mucho tienen que ver con Occidente, aunque la practiquen muchos países de otras regiones del mundo, pero al mismo tiempo hay que reconocer que debemos actualizarla. Fernando Enrique Cardoso un día dijo, a la velocidad que funcionan los cambios y la participación que los cambios tecnológicos le plantean con las nuevas tecnologías al funcionamiento de la República, nuestro trabajo de consensos y el tiempo que históricamente necesitamos hace que siempre lleguemos tarde. Entonces, la cuestión no es no reflexionar, no es buscar los acuerdos mínimos, sino cómo adaptamos y modernizamos el sistema democrático para poder dar respuesta a esta nueva situación global y también a esta nueva ciudadanía, que no es más autoritaria que la anterior, quiere ser más participativa y lo es, por redes, por presencia en las calles. Ahora, de ahí a pasar a que esas formas de representación destruyan el funcionamiento de balance de poderes republicanos y defiendan los sistemas de representación que por la complejidad de la política es imposible de ser suplantados, salvo que querramos marchar de a poco a autoritarismos concentrados, nos exige entender que mejor representación genera mejor participación y mejor participación genera mejor representación. Esto no es una fórmula, es una respuesta. Y no sé si quería decir que también afecta a la situación económica global, pero esa no fue la pregunta, ¿no? No.
Si usted lo quiere agregar. Bueno, yo Bien. creo que complica, sobre todo cuando son grandes países. Y esto vale también para aquellos que tienen su régimen político diferente al que tenemos nosotros, pero cuando, siendo parte de la comunidad internacional, tampoco aceptan cumplir reglas de la comunidad internacional o sentarse sinceramente a ver cómo y cuándo las cambiamos con ciertos consensos que mantengan los principios básicos. Pero creo que hay temas que no solamente dependen de estas irrupciones, sino de estas debilidades que he visto y también de la falta de flexibilidad que algunas autocracias en el mundo tienen, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el mundo es una incertidumbre hoy. Creo que imaginar un mundo que va a cambiar todo porque rápidamente se cae a pedazos los Estados Unidos de Norteamérica y Occidente es un error que impide afrontar las incertidumbres. Negar que, como ha ocurrido en otras épocas de la humanidad, hoy la importancia de Asia-Pacífico en todos los campos, no solamente en China, en todos los campos y en muchos de los países, ha crecido notablemente, también nos impide entender el nuevo mundo y el diálogo internacional. Y tercero, imaginar que el crecimiento de China, más allá de que tiene un crecimiento no solamente económico y poblacional, que ahora lo ha moderado bastante, sino en el campo tecnológico y compite con las grandes potencias hoy, es un hecho inevitable de un crecimiento permanente y absoluto, tampoco es correcto porque no analiza lo que le pasó a nuestros hermanos de Chile, que creo que están tratando de superarlo, que es las sociedades cuando crecen y mejoran en participación, y mejoran en derechos, y mejoran en una cantidad de elementos, también tienen nuevos desafíos. Yo siempre lo decía desde Mendoza. Llegar a los 5.000 metros, a 3.500 metros llega cualquiera encima en bus, en colectivo. A 5.000 metros ya en burro o caminando llegamos casi todos. Yo llegué. En helicóptero todos podemos llegar a 7.000 metros si tenemos el coraje para subirnos. Yo no tenía coraje, pero me tuve que subir porque era gobernador y no quedaba otra alternativa que subirme. Pero llegar a los 6.700, que es donde está el último refugio, es mucho más duro. Y los últimos 300 metros donde en general se fracasa, se enferma o se muere. Entonces, cuanto más arriba vamos en el desafío, veamos Japón, que sigue siendo un gran país, lo va a seguir siendo. ¿Se acuerdan las proyecciones? Sin embargo, llegó un momento que le aparecen nuevas dificultades. Hoy tiene el gran desafío poblacional, que es distinto a otros desafíos poblacionales. Por lo tanto, esta idea de un mundo con grandes potencias, conflictivo, bipolar, con no hegemónicos en lo geopolítico y con desafíos desde la sociedad, desde el mundo post-westfaliano, yo creo que es fundamental para entender los problemas que tenemos y para tratar de superar las incertidumbres. Embajador, le hago la última pregunta y creo que va a ser la más difícil. ¿Cuál debería ser la agenda de la política argentina del siglo XXI? Qué pregunta, sobre todo para un señor retirado de la política partidaria y electoral, pero que tuvo mucha participación durante casi 60 años. Empecé a los 16, tan viejo no soy. Yo diría que lo primero, y en esto no soy un fanático de la frase argentinos a las cosas, pero creo que es más necesaria que nunca. Y argentinos a las cosas supone sobre todo dejar de echarnos la culpa permanentemente y dejar de ser fundacionales. Yo me ocupé en la época de renovación de tratar de revalorizar al cual, según el lugar donde yo estaba, tenía que considerarlo como la madre de muchos desastres de la Argentina, la generación del 80, fíjese, la lucidez y la capacidad que tuvo esa generación. Ahora, también pensar que solamente esa generación tuvo que ver con el crecimiento económico, cultural, social que la Argentina tuvo durante un siglo, ignorar el rol que cumplió el radicalismo, que no suplantó a Sarmiento en la educación, sino que incluyó los nuevos sectores medios del país, la universidad, lo que hizo el justicialismo, incorporando más de la mitad de la sociedad que todavía estaba afuera,
Cada uno de esos hechos y después la continuidad de muchas cosas posteriores. En 1974 todavía éramos el país con muchos problemas, pero todavía éramos el país con la mejor educación, con la mejor situación social, con el menor desempleo, con el mejor sistema científico, tecnológico, con el mejor sistema de salud, etcétera, etcétera, en toda América Latina. Hoy no solamente nos impacta la diferencia que nos han tomado algunos hermanos europeos, claro, esto ha tenido que ver con la Unión Europea, pero también ha tenido con la decisión de su gobierno de ser parte de la Unión Europea y de ponerse de acuerdo en temas que los habían dividido muchos años, sino que en la región ya no podemos competir en muchos de esos puntos. Entonces, esta es la primera reflexión que hay que hacer. Y entonces preguntarse más, ¿cómo enfrentamos lo que tenemos hoy sin unificar los errores mayores o menores? Porque no todos los que han hecho que de 1975, esta es mi opinión, otros lo ven en el 30, otros lo ven en el 45. Yo he tomado el 75 porque fue la crisis del gobierno justicialista, que además fue una crisis tremenda de violencia estatal y privada en vida de democracia, agravado y profundizado después por el terrorismo de Estado y la vigencia todavía de movimientos irregulares no estatales que habían practicado la violencia, la extorsión, el secuestro y el asesinato, incluso en tiempos de la democracia argentina. En tiempos de la democracia argentina. Agravado por una dictadura que no fue menos sangrienta que otras vecinas, pero dejó económica y socialmente el país aún peor que las otras. Y después que desde 1983, con algunos buenos momentos que hemos tenido de recuperación económica, algunos muy buenos institucionalmente, tenemos un optimismo y un pesimismo. El pesimismo es que si ustedes toman todos los picos de recuperación, desde el regreso a la democracia, y todos los valles de caída, desde el regreso a la democracia, tenemos casi 2 líneas paralelas de descenso. Por supuesto, cada gobierno, algunos yo fui parte, dicen, miren cómo nos hemos recuperado, no cuentan después cómo bajamos. Y no cuentan que prácticamente nunca logramos recuperarnos al nivel en que estábamos. Mientras el mundo iba más rápido aún que esos niveles, por lo tanto el retraso relativo es aún más grande que el estancamiento nacional. Si a esta situación, después de 40 años, este año vamos a cumplir 40 años de democracia, el CARI va a trabajar fuertemente en eso, no para hacer una evaluación por los propios actores de estos 40 años, cooperando y colaborando, actores y jóvenes nuevos que tienen una visión de futuro, sino para ver si honestamente puede analizar cuáles fueron sus principales aportes y cuáles fueron sus principales debilidades. No para que nos rindan cuenta a nosotros, sino para que dialogando entre todos estos gobiernos que hemos tenido en democracia, poder encontrar al menos una base para encontrar futuro, sin hegemonías y sin salvadores. Tercer elemento, necesitamos superar, esto va a ser un poquito más largo, pero no muy largo, necesitamos superar 2 problemas que tenemos en muchos lugares del mundo, pero a mí me preocupa aquí en la Argentina. El primero, nosotros creemos que una idea buena es un proyecto. Una buena idea es la base para un buen proyecto, pero un buen proyecto supone análisis técnico, supone datos, supone números. Los números no reemplazan ni la filosofía, ni la sociología, ni la política, pero todos los herramientas de las políticas públicas sin la base real de los datos, eso es superficialidad. Y eso es garantía de fracaso. Y es irresponsabilidad y falta de idoneidad en la gestión pública. Segundo, un buen proyecto no es una política pública. Porque un buen proyecto sí ha analizado todos esos aspectos técnicos, pero en democracia, y en democracia republicana y con alternancia, y en un sistema federal, hay que lograr los mínimos consensos, no solamente para ponerla en marcha, sino para que se pueda sostener. Y no va a haber políticas públicas, no va a haber políticas de Estado si no tenemos buenas políticas públicas. El segundo tema que tenemos que entender es que las políticas públicas y los bienes públicos no son una exclusividad del Estado. Y esto no solamente en términos a que a veces los gobiernos confunden el Estado con su gobierno e intentan avanzar sobre sectores de la sociedad, del sector privado que lo pueden hacer mucho mejor que ellos, sino también muchas veces con los ciudadanos que pensamos que todo lo que pasa en lo público es solo una responsabilidad del Estado.
Yo lo pongo con una anécdota. Hay países que recogen la basura una vez por semana, que en sus casas más humildes que yo he visitado son menos ordenadas y limpias que las casas más humildes que desde que tengo 16 años he visitado en la República Argentina. Y que muchos sectores medios, también nuestras casas están en mejores condiciones que esos países más ricos. Ahora, nosotros que recogemos la basura 4 o 5 veces por semana, en general nuestras calles y nuestros lugares públicos están más sucios que en esos países. O sea, sin ejemplaridad de los dirigentes y sobre todo los dirigentes del Estado, que son los responsables básicos de dar la ejemplaridad, no hay solución. Pero esa ejemplaridad tiene también que buscar, no un cambio en nuestra esencia cultural, pero sí en nuestras conductas, que son inspiradas por el mal ejemplo, por la ineficiencia, por la falta de transparencia, por la corrupción, pero que también reproducen esos hechos y dan excusas en el seno de la sociedad. Hay que trabajar a dos puntas. Y ahí de vuelta nuestro rol, el rol del Rotary, el rol del CARI, el rol de tantas instituciones no gubernamentales. Porque no solamente a veces los poderes republicanos no quieren hacerlo, sino que aunque quieran hacerlo son insuficientes si nosotros no trabajamos en la ciudadanía. Termino con esto. Y como algo escuché por ahí, yo creo que la solución política de la corrupción tiene que ir de la mano de esto, pero yo desconfío de los líderes políticos que en nombre de que el nuevo gobierno va a ser honesto, dicen que van a meter preso a todos los políticos anteriores y a todos los corruptos. ¿Por qué desconfío de esto? Porque a ningún intendente, a ningún gobernador, a ningún presidente de la República Argentina le corresponde poner preso a nadie. Le corresponde, si quieren cambiar, dar instrumentos no solamente de ejemplaridad personal, sino de transparencia en los presupuestos, en los gastos, en las declaraciones públicas y privadas, en el cuidado de no agredir un país que está tan golpeado socialmente, con elementos que podrían ser explicables en otra época, pero no son justificables ni explicables hoy. Para eso tienen que comprometerse con la transparencia y la no politización de la justicia, con el respeto a los poderes republicanos, con construir una justicia más sincera, con respetar el juego de las provincias y las provincias respetar el juego de la nación, con respetar el Poder Judicial, lo que son las atribuciones del Parlamento y del Poder Ejecutivo, con que el Parlamento respete las atribuciones de las provincias, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo y fundamentalmente aquel que representa al Estado, que es el Poder Ejecutivo, que respete los derechos de la ciudadanía, los derechos de las provincias en un país federal y el sistema republicano, en su caso particular, a la justicia y a la legislatura. Lamentablemente vivimos en 24 horas, que de un lado y otro, sobre todo de un lado, hemos vuelto a tirar a la basura este respeto. Mi esperanza es que pese a todo no hemos perdido la democracia, aunque cada día estamos más pobres, más débiles, pero todavía tenemos grandes sectores de la producción, todavía tenemos las huellas de un sistema educativo y científico tecnológico de un siglo que no desapareció aunque esté golpeado. Hay que apelar a esas huellas, hay que apelar a ese pasado, hay que apelar a la creatividad que todavía está en los argentinos, hay que convencerlos, como me decía ayer un embajador, no, un amigo acá, no un embajador, que no solamente hay que entender por qué se van las empresas, sino que hay que plantearles con seriedad que puede haber un futuro mejor, con datos reales, y al mismo tiempo tardar que mientras se define qué pasa en la Argentina en estos meses, retrasen para irse. Y trabajar para que los argentinos que se están yendo, queriendo vivir en la Argentina, y muchos de ellos viviendo en la Argentina, no se vayan. No se van porque les guste vivir en otro lado más que acá. Se van porque no los dejamos crecer. Gracias, y termino con esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer la política? Lo que yo dije, lo que yo no dije, y muchas cosas que a lo mejor estoy equivocado, pero esto no es mágico. No se resuelve con mesías. Se resuelve con una sociedad y con dirigentes. Embajador, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es un minutito más. Vamos a hacer entrega del premio Paul Harris al socio
Aldo Alberto Álvarez. Por favor, Aldo. Gracias. Bueno, damos por finalizada nuestra reunión, no sin antes agradecer a los señores embajadores, a todos ustedes y al orador Octavio Bordón por su presencia. Muchas gracias.